Hola, vamos a comenzar con ejercicios de la serie 8 sobre reacciones químicas CDC y vamos a resolver los ejercicios sobre reacciones redox. Esto significa reacciones de reducción y oxidación. En la reducción, el elemento que se reduce está ganando electrones y se produce una disminución en su número de oxidación. En la oxidación, el elemento cede electrones y su número de oxidación aumenta. Bueno, me pide además que identifique el agente oxidante, que va a ser la sustancia que contiene el elemento que se reduce, y el agente reductor, que va a ser la sustancia que contiene al elemento que se oxida. Bueno, en el ejercicio A tenemos el óxido férrico, que reacciona con magnesio metálico y tenemos que se forma óxido de magnesio y hierro metálico. La ecuación ya me la dan balanceada. Yo lo que tengo que hacer es determinar los números de oxidación y ver qué cambios se producen entre los reactivos y los productos. El hierro, en el óxido férrico, el hierro actúa con 3 más, su mayor número de oxidación, y el oxígeno actúa con 2 menos, como lo hace generalmente. El magnesio metálico está en 0. Después, en el óxido de magnesio, el magnesio actúa con 2 más, metal alcalino térreo, y el oxígeno con 2 menos. En el hierro metálico, el hierro está en 0. Vemos los cambios que se producen y determinamos que la reacción es redox porque el hierro disminuyó su número de oxidación, por lo tanto el hierro se redujo, mientras que el magnesio, que aumentó su número de oxidación, se oxidó. Entonces la reacción es redox. El agente oxidante es el óxido férrico, ya que contiene el elemento que se reduce, y el agente reductor es el magnesio, ya que es el elemento que se oxida. Bien, en el ejercicio B tenemos la reacción entre el cloruro férrico, el yoduro de potasio y se forma cloruro ferroso, yodo molecular y cloruro de potasio. Bueno, los cambios que se producen, vemos que en el cloruro férrico el hierro actúa con 3 más, el cloro está actuando con 1 menos. En el yoduro de potasio, el potasio, que es un metal alcalino, actúa con 1 más, el yodo, un halógeno, actúa con 1 menos. En el cloruro ferroso, el hierro redujo su número de oxidación a más 2, el cloro está con 1 menos. En el yodo molecular, digamos que el número de oxidación es 0, y en el cloruro de potasio, el potasio actúa con 1 más y el cloro con 1 menos. Es redox porque el yodo se oxidó. Vean que el yodo ha aumentado su número de oxidación de menos 1 a 0, mientras que el hierro, que redujo su número de oxidación de 3 a 2, se reduce. El agente oxidante es el cloruro férrico y el agente reductor el yoduro de potasio. El C es la reacción entre el dióxido de manganeso, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, y lo que se produce es cloruro de manganeso, cloro gaseoso molecular, y se produce agua. Bueno, vemos que el manganeso de 4 pasa a 2, por lo tanto el manganeso se reduce, mientras que el cloro, que estaba con 1 menos, pasó a 0, por lo tanto el cloro aumentó su número de oxidación. El cloro se oxida, el manganeso se reduce, el agente oxidante es el dióxido de manganeso y el agente reductor
es el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Bien, en el ejercicio D tenemos una reacción entre el pentacloruro de fósforo, agua, y se forma ácido ortofosfórico y ácido clorhídrico. Bueno, no es redox porque veamos que ningún elemento ha cambiado su número de oxidación, ¿sí? Todos conservan el mismo número de oxidación, son los mismos en los productos que en los reactivos. Bueno, en el ejercicio E se produce también una reacción entre el nitrato de plata y el ácido clorhídrico. Se forma cloruro de plata y ácido nítrico. Observamos nuevamente que ningún número de oxidación ha sufrido cambios y por lo tanto no es una reacción redox. Y en el ejercicio F, el último de estos, vemos la reacción entre el cloruro de aluminio, el nitrato de plata y se forman cloruro de plata y nitrato de aluminio. En esta tampoco se producen cambios en los números de oxidación de ninguno de los elementos, por lo tanto tampoco es una reacción redox y acá finaliza el ejercicio 8.5. El ejercicio 8.6 me pide explicar por qué las reacciones siguientes no pueden ocurrir tal como están escritas. Bueno, primero tenemos el hierro 3+, o sea, sería un catión, el catión férrico. Después tengo un oxoanión, que es el oxoanión permanganato. Tienen que ver que esa carga que está puesta ahí en la reacción es la carga final y cuando nosotros lo desglosamos, escribimos entre paréntesis, sabemos que el oxígeno actúa con 2 menos, 4 por menos 2, menos 8. Para que la carga del oxoanión sea menos 1, no menos, el manganeso tiene que actuar con 7 más. Bueno, el hidrógeno me dicen que está en forma de ion, es el ion hidronio, ¿sí? Con carga 1 más. Y del otro lado tenemos en los productos un catión, que es el catión manganeso 2. Después tengo el catión del hierro, catión ferroso o de hierro 2, y además tenemos agua. Bueno, veamos que el hierro de 3 pasó a 2, mientras que el manganeso de 7 pasó a 2. Hay dos reducciones. No es una reacción redox, no es posible porque no hay ninguna oxidación. No puede haber una reducción si no hay algún elemento que se oxide. Y en el segundo, que tenemos el ácido iodídrico, ioduro de hidrógeno, y el monóxido de nitrógeno, con la formación de ácido nitroso y yodo, bueno, vamos a ver que tampoco es posible porque tenemos que el hidrógeno actúa con 1 más, el yodo con 1 menos, el nitrógeno está actuando con 2 más y el oxígeno con 2 menos en el monóxido de nitrógeno. En el ácido nitroso, el hidrógeno con 1 más, nitrógeno con 3 más, el oxígeno con 2 menos. Y en el yodo, digamos que está en 0 el número de oxidación. Pero podemos observar acá que el nitrógeno aumentó su número de oxidación de 2 a 3, mientras que el yodo aumentó de menos 1 a 0. Hay 2 oxidaciones y ninguna reducción. Tampoco es posible que se produzca esta reacción. O sea, no hay nunca una oxidación posible si no hay una reducción, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber un elemento que se oxida y otro que se reduce. Bien, termina ahí el ejercicio 6. Bueno, vamos a resolver ahora el 8.7. Me pide balancear las ecuaciones redox siguientes correspondientes a reacciones que ocurren en solución acuosa. El método que se utiliza para ajustar o balancear las ecuaciones redox se llama método ion-electrón.
Y se procede de la siguiente manera. Primero tenemos que identificar qué elemento se oxidó y cuál se redujo. Bueno, por ejemplo, en la ecuación A vemos que el hierro, que estaba con 3 más, pasó a tener 2 más, por lo tanto el hierro sufrió una reducción, mientras que el estaño, que estaba con más 2, pasó a estar en los productos con más 4. Por lo tanto el estaño se oxidó. Entonces planteamos lo que se llama las hemireacciones de reducción y oxidación. En la reducción, el hierro, para pasar de 3 más a 2 más, gana un electrón. Entonces, hierro 3 más un electrón me da hierro 2 más. En la oxidación, el estaño, que estaba con 2 más, para convertirse en estaño 4 más, debería perder 2 electrones. En lugar de restarlas en el primer miembro, esos 2 electrones los restamos en el segundo miembro. Bueno, el paso siguiente es igualar el número de electrones en ambas hemireacciones. Como en la primera, en la reducción, hay un electrón y en la segunda hay dos electrones, la primera la multiplicamos por 2 y nos va a quedar 2 hierro 3 más 2 electrones, 2 hierro 2 más. La otra queda como está. Paso siguiente, sumamos miembro a miembro y nos queda 2 hierro 3 más el estaño, se forman 2 hierro 2 más el catión estaño 4 más. Bueno, ahí finaliza y la ecuación ha quedado balanceada. La siguiente, lo mismo, vemos que la plata, que estaba con 1 más, pasó a plata metálica en 0, por lo tanto la plata se redujo, ¿sí?, ganando un electrón, mientras que en la oxidación el cobre, que estaba en 0, se transformó en cobre 2 más, ganando 2 electrones. Nuevamente es necesario igualar el número de electrones, multiplicamos por 2 la hemireacción de reducción y obtenemos finalmente, sumando miembro a miembro, la ecuación balanceada donde 2 cationes de plata más cobre metálico forman 2 plata metálica y un catión cúprico o de cobre 2. Bueno, el ejercicio C del 8.7, podemos observar en ese ejercicio que el elemento que se reduce es el aluminio, ya que pasa de 0 a 3 más, ¿sí?, habiendo ganado 3 electrones, mientras que el cobre pasa de 2 más a 0, ¿sí?, y por lo tanto perdió 2 electrones. Lo primero que tenemos que hacer es igualar el número de electrones, para lo cual vamos a multiplicar las dos hemireacciones. La primera la multiplicamos por 2 y la segunda por 3 para igualar el número de electrones. Entonces me van a quedar 2 de aluminio más 6 electrones, 2 de aluminio 3 más y 3 cationes cúpricos, 3 cobres metálicos y 6 electrones. Sumando miembro a miembro, los electrones se eliminan, ¿sí?, y voy a tener 2 de aluminio más 3 de cobre más 2 de plata y 3 de cobre metálico. Y ahí finaliza el ejercicio 8.7. El ejercicio 8.8 nos pide balancear las ecuaciones redox siguientes correspondientes a reacciones que ocurren en medio ácido. En la A tenemos manganeso oxígeno 4 menos. Ese menos significa que es un oxoanión monovalente, ¿sí?, donde sabemos que el oxígeno actúa con 2 menos. 2 menos por 4 me daría menos 8. Entonces el manganeso, para que me dé menos 1, actúa con más 7. Bueno, para convertirse en manganeso 2 más, vamos a tener una ganancia de 5 electrones, ¿sí? Bueno, esto todavía no está balanceada porque de un lado tengo oxígeno y del otro lado no tengo nada, pero arrancamos por acá.
Ahora vamos a ver cómo continuamos en este método que se llama método ion-electrón. En la oxidación, el elemento que está cambiando es el yodo, que pasa de 1 menos a yodo 2 molecular en 0. Bueno, balanceo los iones con los átomos, o sea, voy a tener que poner un 2 yodo menos para que se transforme en yodo 2 neutro. Y ahí se produjo una pérdida de 2 electrones que sumamos en el segundo miembro. Bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar ahora las ecuaciones para igualar el número de electrones. La de reducción la multiplicamos por 2 y la oxidación la multiplicamos por 5. Obtenemos entonces 2 oxoaniones del manganeso 7 más 10 electrones y tengo 2 manganeso 2 más. En la oxidación tengo 10 yodo 1 menos, 5 yodo 2 y 10 electrones también. Igualamos el número de electrones, pero todavía no balanceamos el oxígeno que tenemos en la ecuación de reducción. Para eso, en el segundo miembro, como nosotros tenemos en total 2 por 4, 8 oxígenos, vamos a agregar 8 moléculas de agua. Bueno, balanceamos el oxígeno, pero al agregar las 8 moléculas de agua, tengo 8 por 2, 16 hidrógenos. Para compensar esto, en el primer miembro sumamos 16 cationes hidróneo. Y ahora tengo balanceados los hidrógenos, los oxígenos y los electrones. Entonces, sumamos miembro a miembro y nos queda la ecuación balanceada, que sería 2 manganeso, oxígeno 4 menos, 10 yodo 1 menos, 16 hidronios, 2 manganeso 2 más, 5 yodo 2 y 8 moléculas de agua. Y ahí finaliza el A. En el B tenemos, en la oxidación, vamos a tener que el cloro de 5 más, que tengo en este oxoanión, que sería el oxoanión cloro 5, ¿sí? Donde tengo cloro con 5 más, el oxígeno con 2 menos, 3 por 2 menos 6 más 5 menos 1 es la carga del oxoanión, se transforma en cloro 4 más, ¿sí? Que es lo que tengo en el dióxido de cloro, ya que el cloro tiene 4 más porque el oxígeno actúa con 2 menos, 2 por 2 menos 4 más 4, 0. Bueno, la diferencia entre 5 y 4 es un electrón, está ganando un electrón. Acá en este vamos a compensar el oxígeno directamente. Como yo tengo 3 oxígenos de un lado y del otro lado tengo 2 oxígenos, me está faltando un oxígeno, le agrego una molécula de agua. Al agregar esa molécula de agua estoy agregando 2 hidrógenos, entonces en el primer miembro sumamos 2 hidronios. En la oxidación, bueno, está todo igual, igualamos, para igualar el número de electrones la ecuación de reducción la multiplicamos por 2 y entonces vamos a tener igualado el número de electrones, 2 electrones en la reducción y 2 electrones en la oxidación. Sumamos miembro a miembro y obtenemos la ecuación balanceada, donde tengo 2 oxoaniones clorato más 2 aniones cloruro, 4 cationes hidronio, 2 dióxidos de cloro, el yodo y 2 moléculas de agua. Y ahí queda balanceada. El 8C, bueno, observamos la ecuación. Si colocamos bien los números de oxidación, tenemos que tener cuidado ahí con los oxoaniones. Me dicen que el oxoanión del cromo, cromo 2, oxígeno 7, tiene carga 2 menos. Para tener esa carga, como el oxígeno actúa con 2 menos, 7 por menos 2 menos 14, y tengo 2 cromos, para llegar a menos 2, el cromo tiene que actuar con 6, 2 por 6, 12, ¿sí? 12 menos 14 me da menos 2. Entonces el cromo está actuando con 6 más,
del otro lado vemos que tengo cromo con 3 más, hay una reducción. Como yo tengo cromo 2 y del otro lado tengo un solo cromo, tengo que ajustar primero el número de iones, colocando un 2 delante del cromo 3. Y bueno, la diferencia es de 2 electrones por cada cromo, perdón, de 3 electrones para pasar de 6 a 3, o sea que en total, al tener 2 de cromo, voy a tener 6 electrones, que es lo que está ganando en total el cromo. Como tengo 7 oxígenos, ¿sí?, en el cromo 2 oxígeno 7, voy a compensar en el segundo miembro con 7 moléculas de agua y después voy a agregar en el primer miembro los 14 hidronios para compensar la diferencia de hidrógenos. En la oxidación, el que se oxida es el hierro, que vemos que pasa de 2 más a 3 más. Aumentó en 1 el número de oxidación, entonces estaría ganando un electrón, perdiendo un electrón, perdón. Bueno, tenemos que ajustar el número de electrones, para eso multiplicamos la ecuación de oxidación por 6, ya que tengo un solo electrón y tengo que igualarlo con los 6 electrones que hay en la reducción, y sumando luego miembro a miembro obtenemos la ecuación balanceada, donde tengo un oxoanión dicromato, después tengo los cationes ferrosos, tengo 14 hidronios, 2 cationes cromo 3, 6 cationes férricos y 7 moléculas de agua. Y ahí queda la ecuación balanceada y finaliza el C. En el 8D nos encontramos con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, donde el oxígeno, que por lo general actúa con 2 menos, en este caso actúa con 1 menos, como ocurre en todos los peróxidos. Bueno, el oxígeno, cuando forma agua y pasa a actuar con 2 menos, de 1 menos a 2 menos, sufre una reducción, porque disminuye su número de oxidación. Como tengo en el agua oxigenada 2 oxígenos y en el agua 1 oxígeno, compenso agregando un 2 en el agua y voy a tener una ganancia de un electrón por cada oxígeno, o sea que en total 2 electrones, ¿sí? Bueno, ahora, como en el agua yo al agregar un 2 paso a tener 4 hidrógenos y en el agua oxigenada tengo solamente 2, agrego para compensar 2 cationes hidronio. Eso en la reducción. Y en la oxidación, el hierro, que actúa con 2 más, pasa a actuar con 3 más. Por lo tanto, se oxida, ¿no?, y hay una pérdida de un electrón. Bueno, tengo que igualar el número de electrones, para eso multiplicamos la ecuación de oxidación por 2, ¿no?, y luego de multiplicar sumamos miembro a miembro las hemireacciones y obtenemos la ecuación balanceada, donde hay un peróxido de hidrógeno, 2 cationes ferroso, 2 cationes hidronio, 2 cationes férrico y 2 moléculas de agua. Y finaliza el ejercicio D, el ítem D del ejercicio 8, mejor dicho. Bueno, el E me da el cesio, que está con 4 más y pasa a actuar con 3 más, por lo tanto el cesio se reduce, habiendo ganado un electrón. Y nuevamente el peróxido de hidrógeno, que también voy a tener el peróxido de hidrógeno, está con 1 más el hidrógeno y se transforma en oxígeno 2 molecular, gaseoso, neutro. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? El oxígeno, ¿no?, en total, como son 2 oxígenos, perdió 2 electrones. Pero para compensar voy a agregar en el segundo miembro 2 cationes hidronio, porque tengo 2 hidrógenos, ¿sí?, en el peróxido de hidrógeno. Bueno, el número de electrones lo igualamos multiplicando por 2 la ecuación de reducción, ¿sí?, y obtenemos finalmente, al sumar luego miembro a miembro, vamos a tener un peróxido de hidrógeno
2 cationes cesio 2 más, voy a tener 2 cesios 3 más del otro lado, el oxígeno, ¿sí? Y 2 cationes hidrógeno. Y ahí termina el ejercicio 8. El ejercicio 8.9 nos pide lo mismo, balancear ecuaciones redox correspondientes a reacciones en medio ácido. Bueno, la primera vamos a colocar todos los números de oxidación. El cobre metálico actúa con 0, en el ácido nítrico el oxígeno actúa con 5 más, el oxígeno con 2 menos, el hidrógeno sabemos que con 1 más. En el nitrato cúprico vamos a tener el cobre con 2 más, voy a tener el nitrógeno sigue estando con 5 más, después en el monóxido de nitrógeno, el nitrógeno ya está actuando con 2 menos, el oxígeno con 2 menos, y en el agua, bueno, no hace falta, pero sabemos que el hidrógeno actúa con 1 más y el oxígeno con 2 menos. ¿Cuáles cambiaron el número de oxidación? El cobre de 0 pasó a 2 más, por lo tanto el cobre se oxidó, mientras que el nitrógeno de 5 más pasó a 2 más. El nitrógeno se redujo. Planteamos las semireacciones, tomamos el oxoanión nitrato, donde el nitrógeno actúa con 5 más, y tengo ahí 3 oxígenos. Bueno, y al ganar 3 electrones se transforma en nitrógeno 2 más, oxígeno, monóxido de nitrógeno. Bueno, la diferencia de oxígenos la compensamos agregando 2 moléculas de agua, ya que en el primer miembro tenemos 3 oxígenos y en el segundo solo había 1. Y la diferencia de hidrógenos la compensamos agregando 4 cationes hidróneo. Ya tengo la ecuación de reducción. La oxidación, el cobre, al transformarse en cobre 2 más, está perdiendo 2 electrones. Igualamos el número de electrones multiplicando por 2 la ecuación de reducción y por 3 la de oxidación. Luego de multiplicar, sumamos miembro a miembro las ecuaciones y obtenemos la ecuación balanceada, ¿sí? Donde podemos después, con los coeficientes obtenidos, trasladarlo a la ecuación original y vamos a tener 3 cobres más 8 de ácido nítrico, 3 nitratos cúpricos, 2 monóxidos de nitrógeno y 4 moléculas de agua. Y ahí finaliza el A. En el B me dan el dióxido de manganeso, el ácido clorhídrico, se forma cloruro de manganeso, agua y cloro. Bueno, el manganeso estaba con 4 en el dióxido de manganeso y en el cloruro actúa con 2, por lo tanto se redujo. Y el cloro, que en el ácido clorhídrico actúa con 1 menos, en el cloro molecular está neutro, por lo tanto aumentó y se oxidó. Bueno, en la reducción el manganeso oxígeno 2 se transforma en manganeso 2 más, está ganando 2 electrones y la diferencia en oxígenos que tengo en el primer miembro la compenso agregando 2 moléculas de agua en el segundo miembro. La cantidad de hidrógenos contenidas en el agua las compenso agregando 4 cationes hidróneo en el primero. Bueno, en la oxidación yo voy a tener que, para compensar los iones con los átomos, como tengo cloro 2, agrego un 2 adelante del cloro 1 menos, y ahí en total está perdiendo 2 electrones el cloro. Bueno, igualamos, no, la cantidad de electrones está igualada, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es sumar miembro a miembro las ecuaciones para obtener coeficientes que, trasladados a la ecuación principal, me permiten balancearla. Tengo manganeso, dióxido de manganeso, 4 de ácido clorhídrico, un cloruro de manganeso, 2 moléculas de agua y 1 molécula de cloro. Y termina ahí el B. En el C me dan el óxido plúmbico, plomo metálico, el ácido sulfúrico, ¿sí? Y se forma el sulfato plumboso y agua. Bueno, el plomo en el óxido actuaba con 4 más
y en el sulfato plumboso actúa con 2 más, por lo tanto se redujo. Pero el plomo al mismo tiempo se oxidó porque tenía plomo metálico en 0 y pasé a tener plomo con 2 más. Entonces planteamos las semireacciones, ¿sí?, donde vamos a tener que el plomo, el óxido de plomo, ¿sí?, gana 2 electrones para convertirse en plomo 2 más. La diferencia en oxígenos la agrego agregando 2 moléculas de agua en el segundo miembro, y los hidrógenos los compenso agregando 4 cationes hidronio en el primer miembro. Bueno, como los electrones, al plantear la ecuación de oxidación, vemos que el plomo de 0 pasa a plomo 2 más, perdiendo 2 electrones, están igualados, así que directamente podemos sumar miembro a miembro las ecuaciones, ya que los electrones no necesito igualarlos, y obtengo coeficientes. Fíjense en que acá, cuando yo sumo plomo 2 más en la reducción y plomo 2 más en la oxidación, me quedan 2 plomo 2 más. Trasladado los coeficientes obtenidos a la ecuación original, voy a tener un óxido plúmbico más plomo metálico, 2 moléculas de ácido sulfúrico, 2 sulfatos plumbosos y 2 moléculas de agua. Y ahí finaliza el ejercicio 8-9.